Así que bueno, estábamos viendo que en nuestro análisis no son periodos exactos, con fechas justas y precisas, ni momentos donde se corta un modelo y se inicia otro, sino que son procesos históricos donde se van dando cambios. Ya en la década del 20 se estaban poniendo en evidencia modificaciones en el contexto mundial, y también yo pensé que se había cortado. Bueno, sí, decíamos que vamos a empezar ahora a ver qué sucedió después en esta película, pero que en realidad, cuando hablamos de modelos, de pasaje de un modelo a otro, no estamos hablando de fechas exactas ni cortes precisos, sino más bien estamos hablando de procesos donde se van dando cambios en el tiempo que después nos permiten a nosotros analizar que en realidad esos cambios estaban significando modificaciones estructurales. Entonces ese modelo agroexportador que fue tan exitoso en términos por lo menos de crecimiento económico y para muchos sectores, para la estructura de infraestructura del país y para muchos avances que se lograron, ya estaba dando señales de agotamiento en la década del 20, del siglo XX, y ya hacia finales de la década ya se veía, ¿no es cierto?, de que había cada vez más problemas para mantener la dinámica de las exportaciones y ya se frenaba el crecimiento de la expansión de la frontera agropecuaria, pero ya también se podían ver señales de lo nuevo que venía, porque en la década del 20, en especial en la segunda mitad de la década del 20, empezaron a haber inversiones de empresas extranjeras, no ya en las ramas vinculadas a la producción primaria, sino a la producción industrial para el mercado interno. Entonces aparecen de pronto empresas que producen bienes de consumo, que antes eran todas importadas, y son empresas extranjeras, que como que estaban anticipándose ya a este cambio que vendría. ¿Y ese cambio que vendría qué significó? Que la crisis del 30, al producir esa caída tan abrupta de nuestras exportaciones, y que por lo tanto caían también los ingresos de los sectores vinculados a la gran producción primaria, pero también caía el empleo, y también caían los ingresos del sector público, porque el Estado se financiaba hasta ese momento, el Estado central, con impuestos al comercio exterior, daba como resultado que ya no iba más este modelo. Es decir, todo lo que favoreció en algún momento la demanda externa, la expansión de este modelo, ahora desaparecía y se transformaba en un obstáculo. Ahora, ¿qué pasaba? Durante el siglo XX se habían empezado a desarrollar pequeñas actividades industriales de bienes de consumo, procesamiento de bienes de consumo, y ya empezaban a aparecer inversiones extranjeras. Es decir, que una vez que el mercado de pronto quedó desabastecido, es decir, que ya no podía comprar hecho todo lo que se traía del exterior con el modelo anterior, porque ya no había divisa, al caer tan abruptamente el comercio y las exportaciones, también caen las importaciones. Y al caer las importaciones, lo que se genera es un escenario donde todavía hay mercados que tienen cierto poder de compra de consumo que quedan desabastecidos. Y se comienza a generar la oportunidad para producir dentro de nuestra frontera, dentro de nuestro territorio, gran parte de lo que hasta ese momento se importaba, que son los bienes de consumo industrializados. Es decir, que cuando empieza a darse este proceso, cuando empieza a generarse internamente la producción industrial de bienes de consumo para abastecer el mercado interno, se empieza a gestar un nuevo orden, un nuevo modelo de acumulación. Y ese nuevo modelo de acumulación va a traer un cambio de sus características centrales. Las características centrales tienen que ver que ahora ya no hay una demanda externa dinámica, sino que ahora la dinámica central, la fuerza dinámica va a ser la demanda interna de bienes de consumo masivo, de bienes industrializados, que no llegan del exterior. Este es un cambio importante en este modelo. Están acá las cifras, por ejemplo, de la caída de lo que son las exportaciones argentinas. Las más importantes eran cereales y carne, como van cayendo, ¿no es cierto?, desde el último quinquenio de la década del 20 a la década del 30 y el 40, lo que significaba que ya no era el factor dinámico que iba a traer tanta progreso y expansión. Y porque además cayó no solamente el tonelada, sino también cayó el precio, o sea, los términos de intercambio. Por lo tanto, no solamente vendíamos menos, sino que vendíamos a un precio cada vez menor. Entonces, ahora la demanda importante
era la demanda interna. Entonces, al haber más demanda interna va a haber más producción interna. ¿Por qué? Porque son las oportunidades del mercado. El mercado está demandando bienes industriales. Y acá va a haber espacio, no solo para producir bienes de consumo industriales por parte de las empresas extranjeras que venían a radicarse al país, y en muchos casos también por lo que se llama la diversificación de las inversiones de los terratenientes. Es decir, terratenientes que de pronto se encontraron que ya no tenían tanto mercado afuera con su producción primaria, van a invertir capitales en la producción industrial, asociados muchas veces con los propios inversores extranjeros. Entonces acá va a haber una convivencia tanto de empresas transnacionales que van a empezar a radicarse para producir en la industria nacional, como también de inversores nacionales, los que se llaman los pequeños y medianos empresarios, lo que se llama la burguesía industrial nacional, que tiene un gran desarrollo a partir de esta época, o sea, a partir de los años 30. ¿Por qué? Porque van a encontrar la posibilidad de responder con producción que no requiere grandes volúmenes de inversión, es decir, estamos hablando de producir bienes de consumo que tiene que ver con alimentos procesados, que tiene que ver con ropa, que tiene que ver con productos de limpieza, productos para el hogar, que hasta ese momento era todavía limitado a un sector y que venía todo del exterior. A partir de ahora ya hay más sectores que van a demandar esto y se va a producir internamente. Entonces, naturalmente, el mercado va a orientar el rumbo del país en otro sentido, pero también el Estado va a empezar a tomar medidas de política económica que van a incentivar la producción industrial y paralelamente protegerla de las importaciones que podrían venir industrializadas del exterior. ¿Y cómo la protegía? Con lo que se llaman las llamadas políticas proteccionistas, con aranceles, y además un Estado que va a intervenir para tratar de salir de esta crisis. Entonces fíjense que el Estado en la Argentina comienza a cambiar el modelo agroexportador y a sentar las bases de un nuevo modelo de acumulación, que sería el modelo llamado de industrialización por sustitución de importaciones. En esta primera fase que llega hasta mediados de los años 50, que es llamado modelo de industrialización o modelo ICI fácil. Fácil en el sentido de que no se requerían ni grandes para producir este tipo de bienes, grandes inversiones de capital, ni tampoco tecnologías muy complejas. Esto lo que posibilitó es que el mercado estaba tan desabastecido y tan importante que coexistían emprendimientos pequeños y medianos, se llaman pequeños productores de capital nacional, la burguesía nacional, industrial, con grandes capitales concentrados que habían provenido del sector agropecuario, de la oligarquía y de capital extranjero, que llevaban a cabo emprendimientos industriales. Es decir, que ya hay mercados concentrados, y la concentración no es producto de todo un desarrollo histórico como se dio en los países centrales, sino que ya es producto de una situación que viene de una realidad, que ya hay grandes capitales que van a invertir en Argentina, ¿no? La Argentina creció, el sector más dinámico ya no era el comercio, la producción agropecuaria y el comercio exterior, sino que ahora va a ser la producción industrial, la más dinámica, y el comercio interno. Entonces acá va a haber también grandes cambios, el Estado va a intervenir más en la economía, por un lado porque tiene que garantizar un marco adecuado de políticas tributarias, de política monetaria, entonces se crea el Banco Central. El Banco Central que va a ser el organismo que va a tener el monopolio de la creación de dinero. Eso lo creó el gobierno en la década del 30, ¿no? El 35. Además se crean nuevos impuestos, los llamados impuestos internos. Como ya habían caído tanto los ingresos del Estado nacional por la caída del comercio exterior, se creó un impuesto interno, y ese impuesto interno tiene que ver con el impuesto a los réditos que se creó en esa década, que era un impuesto extraordinario por 10 años y nada más, y sigue hasta hoy, se llama impuesto a las ganancias. Se crea el impuesto a las ventas, en ese momento el IVA, o sea que los impuestos más importantes, internos, se crean ahí. Entonces cuando se habla normalmente del inicio de un nuevo modelo de industrialización, de un Estado intervencionista que cobra impuestos, bueno, son los gobiernos conservadores y teóricamente liberales que sientan las bases de un Estado intervencionista, ¿no? Además, se crea la Junta Nacional de Carne y Grano, nada más y nada menos. Es decir, que el Estado interviene a partir de la década del 30 en la regulación
del comercio exterior de granos y carne. Cuando alguien habla hoy en la Argentina de la posibilidad de que el Estado regule el comercio exterior, se genera dentro de los sectores más concentrados del país, dentro de los grandes medios de comunicación, de incomunicación y de desinformación, automáticamente salen críticas y eso es una locura, eso es el comunismo, esos son sectores, cuando en realidad la Junta Nacional de Carne y la Junta Nacional de Carne fueron creados en los años 30 por gobiernos conservadores. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque querían mantener un precio mínimo que garantizara rentabilidad para los grandes productores pecuarios, para los grandes terratenientes. Es decir, que era un Estado que ellos lo pensaban más para defender sus intereses. Pero aún haciéndolo así, en realidad lo que estaban sentando era la base de un Estado nuevo, de un Estado que iba a tener más intervención, que va a cobrar más impuestos, que va a regular el comercio exterior, que va a regular la moneda, y sobre esa base se va a dar un gran salto en el proceso de industrialización en la década siguiente, porque en la medida de que se desarrolla nuevas ramas económicas como la industria y el comercio interno, también hay un paralelo aumento de la ocupación y de la cantidad de trabajadores que vienen de migraciones internas de otros lugares del territorio, donde han caído en crisis, ¿no es cierto?, por falta de demanda, a buscar trabajo a la zona más desarrollada del país, a la zona donde justamente estaba más población, más inversión y más consumo, y donde estaba el desarrollo industrial. Entonces, cuando se desarrolla industrial en la Argentina, a partir del modelo de industrialización por sucesión de importaciones, lo que se desarrolla fundamentalmente desde el punto de vista territorial es la parte que ya estaba, que era más concentrada, que era el puerto de Buenos Aires, el litoral pampeano, y esa franja que va desde el sur de la provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Santa Fe, Buenos Aires, La Plata, el cordón industrial famoso, ¿no? Entonces ahí se inicia la industrialización, y con la industrialización, al crecer la clase obrera, va cambiando la estructura social, pero también va cambiando la dinámica política. ¿Por qué? Bueno, porque van a aparecer, además de fuerzas políticas de izquierda que van a ser muy críticos hacia los gobiernos conservadores, va a aparecer un nuevo fenómeno en la Argentina, que es el peronismo, que va a tratar de captar toda esa masa de trabajadores y que va a llegar al gobierno a partir de la década siguiente, en la década de 40, con una propuesta que va a ampliar, a profundizar toda esta nueva fase de industrialización por sucesión e importación. Es decir, un superior dentro de la, digamos, de la easy fácil, donde ya no es la oligarquía que hegemoniza el gobierno, sino que va a ser lo que llaman algunos la burguesía industrial. La burguesía industrial en el gobierno que va a tener un plan de gobierno que va a buscar deliberadamente desarrollar la industria y fundamentalmente apoyando los procesos de la nueva producción de la pequeña y mediana empresa. Va a tener políticas mucho más claras desde el punto de vista del proteccionismo, pero también políticas activas. En el comercio exterior va a crear el IAPI, que es un organismo que va a controlar totalmente el comercio exterior, y parte de la rentabilidad que dan las exportaciones la va a canalizar para promover la producción industrial, es decir, para apoyar la industria. Y fundamentalmente va a haber un cambio también, un avance muy fuerte en todo lo que es la legislación social, previsional y laboral. Es decir, va a sentar las bases para lo que fue la Argentina durante varias décadas de crecimiento, con una nueva modalidad que es la industrialización por sucesión e importación. Entonces acá va a haber una demanda que va a ser la más dinámica, la demanda interna de bienes de consumo masivo, llamado también bienes salarios porque lo consumían hasta los asalariados. Todos comen, todos se visten, todos usan productos de aseo, productos para limpieza, para la casa. Entonces todo eso generaba un gran crecimiento, una gran demanda, y va a haber ramas económicas que crecen más, como la industria, que es la que tal vez, además de generar mucho empleo, desarrolla tecnología, incorpora tecnología, pero también va a dar un salto importante en todo el conjunto de legislación social y laboral. Va a haber una mejor distribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque a la medida que se distribuya mejor la riqueza va a haber demanda para todas las inversiones industriales que generan más producción. Ahora, como toda etapa histórica dentro del capitalismo, todo modelo de acumulación o toda fase expansiva, en algún momento se inicia este crecimiento porque hay una demanda muy grande que está desabastecida.
¿Por qué? Porque ya no podían venir productos importados de afuera. Ahora, una vez que empieza a desarrollarse la producción local, empieza a abastecerse el mercado. 5, 10, 15, 20 años de producción local, llega un momento donde estos bienes de consumo masivo son cubiertas por la producción local. Es decir, que a la larga ya el dinamismo inicial de la demanda pierde fuerza. O sea que se va a empezar a ver, por un lado, una limitación del crecimiento económico con la base de este modelo, en que la demanda interna a largo plazo, que es abastecida, ella no tiene tanto poder de crecimiento. Entonces acá es donde se habla de que el crecimiento de las producciones, por ejemplo, de bienes de consumo vinculados a la alimentación, a la vestimenta, a la bebida, a los bienes de uso del hogar, etc., de pronto ya no crecen tanto porque el mercado está abastecido. Entonces ya van a tener un crecimiento mucho más lento, lo que se llama un crecimiento asociado nada más que a lo que crezca la población. ¿Por qué? Porque por más que crezca en la demanda, el nivel de consumo de la población, este tipo de bienes ya no crece, su consumo no crece tanto. Profesor, ¿Cuál es? Sí. por ahí, justo en esta parte es cuando decían el típico, bueno, vos podés tener una plancha o una heladera, pero ya cuando ya tienen una plancha y una heladera, ya no es necesario otra nueva, ¿no es cierto? Pero quería volver principalmente al concepto este del peronismo, y hay una opinión muy extendida que se dice que el peronismo pudo ser lo que fue porque tenía los recursos justamente para poder enfrentar esto de lo que le llaman de dar, simplemente de dar a la gente. Bueno, por ahí quería saber la opinión en cuanto a que si esto se debe a un aumento de las reservas que pudo haber tenido Argentina, si esto tuvo que ver con algo relacionado a la Segunda Guerra Mundial o no. Bueno, básicamente saber cómo se financió este proceso del peronismo y la sustitución por importación. Ya en el proceso que sería después del 43. Yo creo que hay una visión del 30 al 43 y una del 43 al 55. Bueno, pensando en esta parte. Sí, está muy bien todo lo que decís, porque nosotros hablamos de como que hay de dos etapas dentro de esta gran fase de industrialización fácil, ¿no es cierto? La que está hasta el año 43, que están con gobiernos con pensamientos mucho más conservadores, pero que generaron las bases de un Estado intervencionista, porque lo hacían para salvar sus intereses, los intereses que habían sido golpeados por la caída de los precios de los productos primarios, los sectores oligárquicos, los sectores vinculados, ¿no es cierto?, a la gran producción agropecuaria, y a los negocios también del comercio exterior, que estaban ligados a esto, ¿no?, a esta producción. Entonces, todo lo hicieron pensando de que, bueno, esto era para salvar nuestros intereses, después volveremos a la normalidad, pero la normalidad no volvió nunca. Entonces, lo que quedó en evidencia es que no podían volver atrás, y que los cambios sociales y económicos que se habían generado daban pie para un cambio político también. Entonces ese cambio político significó los gobiernos del peronismo, que por un lado no inventaron nada nuevo en el sentido de que se iniciaba ya estaba dado el proceso de industrialización y el proceso de ampliación de la intervención del Estado. Pero además, como vos también señalás, hay un acontecimiento importante en el mundo. Nosotros somos una economía capitalista dependiente, inserta en el sistema mundial capitalista. El capitalismo en el mundo estaba en la Segunda Guerra, del año 39 hasta el año 44 duró la guerra, y en el medio de la guerra lo que sucedió fue que nosotros no podíamos comprar bienes industrializados, porque en el medio de la guerra, los países que estaban en guerra tenían todo su aparato industrial fabricando armas, fabricando aviones, fabricando tanques, fabricando todo lo que sea para ganar la guerra. Entonces no podían abastecernos de productos industriales. Esto, por un lado, que significó un gran avance en la industrialización sustitutiva en Argentina. Pero por otro lado, esos países que estaban en guerra demandaban alimentos. Entonces también nosotros tuvimos importante exportación, ¿no es cierto? Ya en los años 40 empezaron a haber exportación de alimentos, pero no teníamos gastado, no gastábamos la divisa. Entonces eso es lo que nos permitió pensar, ¿no es cierto?, al final de la Segunda Guerra, que son los orígenes del peronismo,
en la Argentina, final de la Segunda Guerra Mundial, origen del peronismo en la Argentina, que el peronismo se encuentra con que hay un país que naturalmente se había dado un gran impulso en la producción industrial, pero además tenía un Estado con mucha riqueza, un país que había acumulado divisas de esa manera, ¿no es cierto?, exportando alimentos y no poder importar nada. Entonces se dio una conjunción de elementos que ayudaron a dar un gran salto en este proceso. Entonces este gran salto sí se permitió porque había... Ahora, esas divisas se pudieran haber ocupado en otra cosa, si no hubiera habido este plan deliberado de industrializar o de profundizar la industrialización en Argentina, ¿no es cierto? Pero las divisas básicamente se utilizaron en parte para pagar la nacionalización de los ferrocarriles, porque en esa etapa se decidió, es decir, el Estado empezó a intervenir mucho más en la economía y hacerse cargo de algunos sectores importantes, ¿no es cierto?, como ser, por ejemplo, el transporte ferroviario. Lo que pasa es que el transporte ferroviario empezaba a entrar ya en crisis de largo plazo porque empezaba a crecer el transporte automotor, pero de todas maneras el comprar eso, el nacionalizar los ferrocarriles, debieron pagarse en parte con las reservas que tenía la Argentina y que le había retenido Gran Bretaña, ¿no es cierto? O sea, Gran Bretaña nos compraba alimentos, pero no debía la plata, y no nos pagaban. Entonces la decisión del gobierno peronista fue cobrarse en parte, ¿no es cierto?, esa deuda con la nacionalización de los ferrocarriles británicos. Pero de todas maneras, es cierto que hay un contexto mundial que favoreció ese modelo, pero no significó que el contexto no decía. Nosotros pudimos avanzar en la industrialización porque no teníamos esa competencia feroz de la industria de los países que estaban en guerra. Y una vez que terminó la guerra, por lo menos a mediados de la década del 40, Estados Unidos fue el gran país que ganó, que salió más beneficiado, porque estaba dentro del grupo, digamos, de los países que ganaron la guerra, ¿cierto? Pero además, prácticamente no sufrió daño en su territorio. Entonces pasó a ser la potencia hegemónica y estuvo contribuyendo en la segunda parte de la década del 40 en la reconstrucción de Europa. Por lo tanto, hasta fines de los años 40, la Argentina gozaba de un contexto externo que era ampliamente favorable para su esquema de desarrollo industrial. Es decir, no tenía el acoso de las grandes potencias imperialistas, no tenía el peso y el peligro de las importaciones industriales, de las grandes potencias industriales. Entonces nosotros pudimos crecer con este proyecto de la burguesía industrial, con el peronismo en el gobierno, con muchas medidas que fueron fortaleciendo la industria y el Estado, y además fuimos gastando en parte esas riquezas que se fueron acumulando a raíz de la guerra, ¿no? Ahora, a principios de los años 50, y eso tiene que ver un poco con lo que vos comentabas, fueron cambiando las condiciones. Fueron cambiando las condiciones porque ya la demanda interna no era tan importante, pero además se empezaron a ver las limitaciones de la industrialización fácil. O sea, una industrialización que permitió sustituir muchos bienes de consumo que antes se importaban, pero que no avanzó hacia la producción de insumos industriales, de maquinaria y de equipos llamados genéricamente bienes de capital, que seguían siendo importados del exterior. Y la industria que se desarrolló no es una industria que se desarrolló exportando, sino para el mercado interno, es decir, que acá se van a sentar las bases de lo que después vamos a llamar, y algunos economistas van a llamar, la estructura productiva desequilibrada en Argentina. Con un sector industrial que produce básicamente para el mercado interno porque no tiene capacidad de competir, no tiene capacidades competitivas, digamos, a nivel internacional, y lo único que sigue siendo la base para conseguir divisa para nuestro país son las exportaciones primarias, que eran importantes hasta fines de la década del 40, principios de la década del 50. Y ahí es donde empiezan a verse las limitaciones de este modelo. De este modelo que va a tener, entonces, por un lado, una demanda interna que ya no crece tanto, pero por otro lado, problemas porque para renovar el parque industrial, o para pasar a una fase nueva, se necesitan divisas, porque hay que adquirir tecnología, maquinaria y equipos del exterior, y las divisas no crecen
como se necesitan, porque son básicamente las exportaciones primarias las que la brindan. Entonces, el peronismo va a entrar en problemas económicos graves, y ya hacia principios de la década del 50, va a haber, por ahí en 52, 53, va a haber cambios en las políticas del propio gobierno peronista, que se basaba fundamentalmente en promover la intervención del Estado y de las empresas industriales nacionales, y va a empezar a plantear la necesidad de traer inversiones del exterior para reconvertir y para potenciar el crecimiento industrial. Se van a ver ya en el año 53, lo llaman la Ley de Inversiones Extranjeras, y como hay un desarrollo del transporte automotor, el reemplazo del ferrocarril, se necesita también inversiones en infraestructura, en carretera, pero también se necesita abastecer el consumo mayor de combustible, para lo cual era necesario producir internamente y extraer el petróleo que nosotros teníamos en suelo, y el peronismo también va a hacer algunos convenios con empresas norteamericanas para que vengan a extraer petróleo acá. Y también va a ser una ley de inversiones extranjeras, un convenio con una industria automotriz del exterior, es decir, que como que, y va a plantear la necesidad de aumentar mucho la productividad del trabajo, es decir, en cierta manera, de forma discursiva más velada, aumentar las exigencias de los trabajadores, ¿no? O sea que se va a ver que va a haber un cierto cambio en la orientación del gobierno peronista por las dificultades que está teniendo este modelo de acumulación, es decir, la easy fácil, que se llama. Y que frente a esas dificultades y frente a esos problemas económicos también, y con el peronismo en el gobierno, va a haber una oposición muy fuerte que desde los sectores más concentrados van a tratar de golpearlo, aprovechando, ¿no es cierto?, las dificultades del gobierno, y que van a promover después un golpe de Estado, o sea, cambios que ya anticipaban un golpe de Estado. Entonces los cambios que van a venir a partir de mediados de la década del 50 van a significar el fin de este modelo de industrialización fácil, la easy fácil, y el surgimiento posterior de un nuevo modelo que va a venir promovido por ese golpe de Estado, por gobierno dictatorial y después por gobierno civil y gobierno desarrollista. Pero esto ya significaba una nueva etapa histórica. Hasta acá llegamos más o menos, don Octavio.